Con el protagonista de la película, que como saben también es en parte productor de la misma, autor de la música y un importante colaborador en todas las tareas de gestación y también ha jugado un papel importante en muchas cosas que ha aportado al trabajo con Lisandro Alonso. Por tanto, a mí el foco me deslumbra mucho, no sé si voy a poder ver las palabras que me pidan, pero yo espero que... Igual lo pueden bajar un poco, no sé. Igual, no sé si ese foco se puede bajar porque es... Pero bueno, la palabra es de ustedes. ¿Alguien que quiera abrir el fuego? Aquí hay una primera pregunta, por favor. Hola, digo. Bueno, yo te quería preguntar, bueno, gracias por venir. Como has dicho antes, esta película es una de la primera que tiene un guión de director. Y quería preguntarte si durante el rodaje hubo mucho espacio para la improvisación y si fuisteis cambiando muchas cosas del guión según iban surgiendo ideas o ese tipo de cosas. En realidad fuimos bastante fieles al guión que escribieron juntos Lisandro y Fabián Casas, el poeta argentino, y Lisandro Alonso, el director, con algunas aportaciones mías, más que nada ayudando a traducir al danés y cosas así. Estas películas suelen tardar en financiarse, ¿no? O sea, pasaron un par de años, 2 o 3 años, después de decir, sí, vamos a intentar esto, antes de encontrar el dinero, que no es tanto, pero para rodarla. Entonces durante ese tiempo hablamos mucho, preparamos lo mejor posible, lo que se iba a intentar hacer. Entonces, no, fuimos bastante fieles. La única escena que llegó durante el rodaje fue la primera que se ve, que no estaba en el guión inicialmente. Y lo que pasó ahí cuando estábamos en la parte occidental de La Pampa, un sitio ahí donde en las rocas, donde trepa el personaje mío después de perder el caballo y todo eso. Estamos en el último día de rodaje y Lisandro estaba hablando con el sonidista. Lisandro es un director bastante... bueno, los directores que me gustan a mí son inteligentes y abiertos y no son inseguros. Hacen un trabajo de equipo, saben que van a terminar de pintar el cuadro de ellos, entonces si alguien viene con una idea, una sugerencia, no es una amenaza a su autoridad, ni nada por el estilo. Es algo que si lo pueden usar, lo usan, y si no les parece interesante, dicen, bueno, no me parece buena idea y ya está. El sonidista le había dicho, es que creo que la relación, como arranca esta historia, entre el padre y la hija, falta algo. Es un hombre formal de la época, militar, todo esto, no está la madre, pero hay algo que falta, algo de ternura, algo que muestra lo que él pierde, que explica su desesperación cuando la pierde y va a buscarla. Entonces armamos esta escena una hora o así antes de que se fuera las luces ese día, el último día ahí, y hablamos. Yo hablé con la actriz que hace de mi hija, con su madre que estaba con ella, y armamos una cosa escrita más o menos en una servilleta, un papelito, y acordamos esto. Y yo dije a Lisandro, esto podría, que va con lo que han escrito, no sé, y él modificó algunas cosas. Lo traducí al español para que supiera que de verdad íbamos a decir eso, o lo que íbamos a decir, y se rodó así nomás. Pero aparte de eso, y ya habíamos rodado casi toda la película, entonces pudimos armar esa escena sabiendo lo que le faltaba a la película, y fuimos muy fieles al guión. Gracias. ¿Más preguntas? Siguiente cuestión. Ahí hay otra, a la derecha. Buenas. Como has dicho también antes en la presentación, es la primera vez que Lisandro hace una película con actores profesionales. Me preguntaba si
cómo han sido las dinámicas que habéis tenido con Lisandro, si son diferentes a las que has tenido con otro tipo de directores más acostumbrados a trabajar con actores profesionales siempre. Depende del director. Hay directores que han hecho muchas películas y que tienen un miedo bárbaro a los actores o a cualquier sugerencia de lo que hablaba antes, que se sienten inseguros como personas y como artistas, entonces no son de colaborar, ¿no? Pero hay otros directores que he conocido, David Cronenberg, Agustín Díaz Llanes, Lisandro Alonso y otros directores que no tienen miedo a que alguien venga, son capaces todos de decir esa es la idea más tonta que he oído esta semana. Sí, muy bien, vamos a hacer eso. Son cosas útiles, no es una amenaza, es una sugerencia, no sirve. Lisandro es una persona bastante humilde, muy inteligente, tiene una visión, sabe lo que quiere hacer, pero no es pretencioso en absoluto. Y bueno, te puedo describir cómo es en eso de trabajar con los actores. La primera escena que hacíamos en danés, que rodamos el segundo día, fue la escena cuando yo subo de la playa, muy nervioso porque este teniente Vitaluga, argentino, quiere levantar a mi hija, quiere llevársela a hacer cualquier cosa con ella. Y entonces yo, como casi todos los padres del mundo, soy el último en darme cuenta, el último hombre en la tierra en darme cuenta que la niña es una mujer y que los hombres la están mirando. Entonces me entra un pánico, subo a decirle, mira, no hables con este tipo, y ella dice, ¿por qué iba a hablarme a él? Ah, no, bueno, claro. Está como totalmente ya, no sabe cómo hacer. Y vamos a rodar esta escena, y como es Lisandro, aunque es un guión de 20 páginas, yo sabía que es un largometraje, porque cuando está escrito padre se acerca a la hija y habla. En el caso de Lisandro viene de medio kilómetro. Y entonces dice, bueno, anda ahí cerca del acantilado, no te caigas. Y yo, como no se oye nada por las focas y las gaviotas y el mar y no sé qué más, y la distancia, voy a hacer así, y eso es acción, y sube y habla con tu hija, ¿no? Y tal. Entonces bajé, corrí para abajo, y estoy ahí mirándole, ahí está en la distancia, pequeñito él, y empieza a hacer así, y después hace, y baja corriendo, y llega y dice, digo, ¿qué se le dice? Y digo, ¿por qué está susurrando? ¿Qué se le dice a quién? ¿A las gaviotas? Y dice, no, a los actores. Pensando, yo soy un actor, estoy a punto de intentar hacer mi primera escena en mi vida en danés con una joven actriz que nunca ha estado en una película en su vida, y me está diciendo que se le dice a los actores. ¿En serio? Sí. ¿Qué le digo a la piba? Hacemos una toma, si te parece, y si te gusta lo que hace en esta primera toma, decirle que te gustó. Es importante eso, ¿no? Un poco de confianza a los actores. Y si no me gusta, decirle que te gustó y decir que querés hacer otra para ver qué pasa. Bueno, nada más, empezar por ahí y a ver qué pasa. Pero esa es un tipo así muy abierto, muy genial. Como persona y como director, un tipo que ve todo, siente todo y no tiene miedo a decir cualquier cosa. Muy bien. ¿Más preguntas? Hay dos preguntas aquí en el centro. Hola, yo tenía dos preguntas. Primero, ¿cómo ha sido trabajar en danés? Y también a la hora del español, porque claro, tú tienes un acento argentino, pero en la película tienes que forzar un poco ese acento extranjero. Entonces, ¿cómo era eso? Y también, por otro lado, en las escenas que has estado hablando, esa cámara que se queda ahí, estática, y tú te acercas, ¿cómo eran esas escenas? Vos no sos ni danesa ni argentina. Claro, me encanta tu acento.
El danés lo aprendí por mi familia, mi padre es danés y tengo familia en Dinamarca. Y el acento que tengo hablando español en la película es el acento de mi padre, él es danés y me crié en Argentina. Y siempre a mí y a mis dos hermanos nos parecía gracioso el acento de mi padre, siempre nos reíamos. Y su forma de ser, esta cosa que parecía mi personaje de buscarle la lógica a todo, de pensar que los argentinos se iban a portar como la gente de Dinamarca, que iban a llegar a tiempo y todas esas cosas extrañas que exigen en el norte de Europa. Y siempre nos parecía gracioso eso de que él pensaba, siendo chicos criados en Argentina, pues, éramos como los chicos de ahí, ¿no? Y la gente de ahí más o menos, nuestra infancia, y nuestro papá se esforzaba siempre en, no sé, imponer su manera de ver la vida, ¿no? Parecía un poco ridículo, ¿no? A veces. Pero haciendo el personaje, poniéndome el acento de él y el comportamiento y hasta cierto punto su manera de ver las cosas y las relaciones sociales, me entró un poco de ternura y pensé, bueno, igual no era tan fácil ser papá en Argentina. Uno aprende cosas inesperadas a veces. Había otra pregunta aquí delante primero. Hola Vigo, bueno, lo primero, enhorabuena por la película y por tu actuación. Me gustaría saber cuál fue la escena de la película que fue más dura de rodar para ti como actor. Bueno, por la logística, la del perro, creo. Porque este perro, no, si alguien tiene un perro de esa raza, no quiero ofenderlos, pero no son los más inteligentes. Ninguno de los perros de esa raza en esta película iba a ir a la universidad. Y este perro lo trajeron el pobre adiestrador, que estaba el experto, que es muy bueno, que ha trabajado con cualquier bicho que existe en Argentina y en África. Lo llamaron tarde, llegó el día que teníamos que rodar, y que es para entrenar a cualquier perro, y sobre todo uno que es un poco sencillo, digamos, a estar quieto y levantarse y dar una vueltita y seguir una ruta, ¿no? Complicado. Tenés que estar una semana por lo menos, y este chico llega de Buenos Aires, 800 kilómetros en varios autobuses y eso. Llega a la pampa profunda y ¿dónde están? No, están arriba en el monte, señor. Entonces llega el tipo caminando, sudando, y el perro lo mira así, ni hablar. Pero hicimos un par de tomas. Alessandro, como teníamos muy poca película y estamos rodando con película, no digitalmente, y a esas alturas ya teníamos, Lisandro me decía, bueno, vamos a hacer esta escena, tenemos unos pedacitos, tenemos uno de 48 segundos, otro cacho de 52, no me acuerdo si es un minuto o no, por las dudas. No sé, este tipo de cosas. Entonces yo decía, bueno, entonces al trote, ¿no? El caballo, sí, mejor. Entonces, y con este perro, no hacemos una, el perro nada, se quedó ahí sentado y después se fue en una otra dirección, lógico, ¿no? O entró el otro diciendo, no, y si no puedes estar en el plano. Entonces, vamos a hacer otra toma, que era inusual para Lisandro. Y tuvimos suerte, el perro no sé qué le pasó, pero hizo exactamente lo que queríamos. Lisandro tiene esa suerte, tiene una suerte increíble. Incluso, por ejemplo, el castillo está en Dinamarca, ¿no? Lisandro nunca había estado en Dinamarca. Y primero estaba haciendo el casting, y dice, bueno, hay una señora mayor que tiene que hacer una cueva, ¿no? ¿Sí? Y ustedes hablan, digo, en danés. Y dice, sí, ¿qué tal? No sé quién, y Bullman, digo. No sé, o qué tal, no sé quién. Digo por el idioma, digo, ella no es danesa, ¿y qué? Y bueno, es un idioma como el español, es un idioma que hay que hablarlo. Y
y esta, digo, es canadiense, y esta, americana. Pero ¿qué importa? ¿Quién va a entender eso? Y yo, los daneses, ¿cuántos hay? Digo, 5 millones, pero... No, entonces dice, bueno, y yo digo, ¿vas a ir a Dinamarca a rodar esto del castillo? Entonces, sí, vamos para allá, vamos a estar un par de días, voy a buscar un castillo y el día siguiente lo voy a rodar. Y digo, bueno, ¿querés que hable? Porque yo tengo familia ahí. No, ya está. Y entonces llega y está con un amigo de él, creo que de Uruguay, que vive en Copenhague, dando vueltas por el campo en un autito. Y estaban mirando el castillo por todos lados. ¿Dónde empezamos, no? Y hay una señora que está haciendo stop. Y paran, y sube al auto y me pregunta, ¿qué hacen? Estamos haciendo una película en Dinamarca. Ah, sí. ¿Y qué película es? Bueno, es una escena, una secuencia en un castillo. Y ella dice, bueno, yo vivo en un castillo. Y el señor están rodando en un castillo, este señor. Él tiene ese tipo de suerte. No sé, le caen las cosas del cielo. Una cosita más, ¿cuánto tiempo duró el rodaje? Bueno, tuvimos que viajar mucho para rodar en los sitios que él había encontrado. Había hecho miles de kilómetros de norte a sur en Argentina, porque había lugares específicos que él quería encontrar, que se habían descrito en el guión. Pero rodaje, unas 3 semanas como mucho, días en total, Dinamarca y Argentina. No fueron muchos días, pero para llegar a estos sitios tardamos días, a veces eran sitios bastante remotos, a veces cientos de kilómetros de cualquier teléfono, hotel, todo eso, ¿no? ¿Hay otra pregunta ahí detrás? Hola, amigo. Yo te quería preguntar si has tenido algún libro que haya marcado en tu vida como actor un antes y un después. ¿Un libro? Un libro o una película. Bueno, muchos y muchas. No sé si hay uno, en realidad. Yo he hecho películas basadas en libros, en historias interesantes, pero no sé si hay uno que me ha cambiado la vida. No sé. No tengo una buena respuesta. Sí. ¿Y tú tienes uno? Pues la verdad es que de momento no. Bueno, ¿por qué me preguntas eso? ¿Estás buscando un libro? Bueno, también te quería preguntar si la anécdota más graciosa que has tenido durante el rodaje de esta película. Sos peor que los periodistas vos. Tampoco tengo una buena respuesta para eso, lo siento. Se refiere a esta película. Pues hay muchas. Te puedo contar otra de Lisandro dirigiendo actores y todo. Bueno, esa escena cuando él dice que le digo a los actores y todo eso, hacemos esa primera escena y como saben llego, hablo con ella y después me distrae el ayudante de Pitaluga para que Pitaluga tenga entrada a hablar con la hija, ¿no? Que va al otro lado de la lomita. Y vuelvo después de esta primera y posiblemente única toma, no sé, y lo veo a Lisandro, está como una persona muy deprimida, así como bajo ahí sentado al lado del mar, y yo bajo la colina y digo, ¿qué te pasa? ¿No te gustó? Y es que no entiendo un carajo. ¿Qué están diciendo? Así enojado, digo, pero Lisandro, estamos hablando danés. Sí, pero no se entiende nada. ¿Pero qué vas a entender? Es que no me esperaba eso. Vos dijiste que querías hacer una película con daneses hablando danés. ¿Qué querés que te diga? Pero dijeron lo que estaba en el guión. Sí, Lisandro, no debemos hacer eso. Hay muchas historias como esa. Sí, yo quería aprovechar para preguntarle a Vigo si él personalmente tiene alguna interpretación o alguna hipótesis sobre la película, sobre la relación entre la última parte y la primera parte, sobre si la segunda parte nos dice que todo lo primero fue un sueño, si es al revés, si él tiene alguna interpretación sobre la relación entre la parte danesa y la parte argentina. Por respeto al espectador, al director
y a la película, solo voy a decir que a mí me cuadra todo. Pero no les voy a decir por qué. Eso, lo bueno que tiene esta película es que la gente lo discute. Le entre o no la película, le guste o no, se quedan con algo, discuten entre ellos. Empezamos en mayo en Cannes, en el Festival de Cannes, y hemos estado en todos lados: Toronto, San Sebastián, Mar del Plata, Nueva York, muchos festivales, Los Ángeles, México. Y en todos lados hemos hecho coloquios como este con Lisandro, es más divertido. Para mí es de mucha ayuda y lo pasamos muy bien. Y siempre, bueno, la gente se queda, como hicieron ustedes, que no es lo de siempre, con los coloquios, especialmente en festivales de cine, donde la gente tiene que correr a ver otra cosa. Pero es interesante cómo se hablan los espectadores, cómo discuten entre ellos, las preguntas que nos hacen, e incluso en estos festivales a veces veo a algún periodista que la ha visto el día anterior y dicen, ahora me desperté hoy con otra idea. Es verdad que esto y lo otro, y yo siempre digo, bueno, no sé, puede ser. Es el sueño de un perro, ¿no? Y yo, sí, puede ser perfectamente, puede ser el sueño de un soldado de madera, o de la niña, o del capitán, o que nosotros estemos soñados por la película, no se sabe. Todo es posible. Lo que no es, me parece a mí, es una tontería. Hay algo ahí que se queda con el espectador y eso me parece valioso. En San Sebastián nos pasó una cosa justo después del estreno en la Gran Sala ahí. Íbamos a cenar después de hacer el coloquio. Y pasó una cosa, estábamos en un auto que nos llevaba al restaurante, Lisandro y yo, y hubo una discusión muy fuerte en la calle cuando paramos en un semáforo. Una señora me vio y dice, ¡es él! ¡La peor película que he visto en mi vida! ¡Asco! Así gritando, y un hombre vino, cruzó la calle y dijo, ¡señora! Yo acabo de salir de esa... Es una obra maestra. Se pusieron casi a pegarse, ¿no? Y Lisandro estaba así, fue buenísimo. Qué reacción. No sé, eso no pasa siempre con las películas, que provoquen preguntas, que hagan pensar, ¿no? Que uno se quede con las películas, que no desaparezcan en la niebla de todas las películas y las series de televisión y las imágenes, los textos que uno recibe. Que hay cosas que se dicen, hay cosas que se ven en esta película que quedan en la memoria. Me parece ya eso que vale no solamente el precio de entrada, pero haber hecho el esfuerzo de hacerla en familia con Lisandro. ¿Una pregunta allí? La pregunta era un poco sobre el formato de la película, porque parece casi 16 milímetros, ese enfoque así en primer plano todo el tiempo, y justamente es el desierto, la inmensidad de la Patagonia que daba para lo panorámico. ¿Cómo se elige justamente lo contrario, no? No sé si tiene que ver también con cierto intimismo de los personajes o con acercar justo al público a los personajes. Bueno, eso también fue una cosa que le pasó a Lisandro, que de estar abierto a las posibilidades, la suerte que le llega, ¿no? El formato no es de 16, es el clásico antiguo formato academia, ¿no? Como se dice en Estados Unidos. Lo que pasa cuando él está empezando a montar la película, le llegan las transferencias, ¿no?, de la película para que pueda montarla rápidamente. Y le cortan demasiado de arriba, de abajo, y dice, no, déjame verlo todo, para verlo así completo, entonces para ver mejor dónde quiero cortar y esto. Y entonces le mandan el día siguiente lo que ves, un formato entero, ¿no?, a la antigua, que lo ves y te hace pensar en, no sé, ciertos westerns de los años 40, los años 50. Y él ve eso y dice, me gusta mucho,
porque cambia la manera de ver al ser humano en el paisaje, por ejemplo, tener tanto espacio arriba y abajo. Hay algo, hay una luz muy artificial, por un lado, de Timo Salminen, y después hay este formato anticuado, antiguo, digamos. Es una combinación interesante, y ese color, ¿no?, que tiene Timo, esa luz más bien fría que usan estos paisajes. La elección de este fotógrafo finlandés que nunca había estado en Argentina, pero es muy estudioso, entonces estudió todo la luz en diferentes meses del año en esa parte del mundo, hizo un estudio previo brutal y llegó con ideas muy fijas sobre cómo tenía que ser. Y al principio Lisandro decía, bueno, así de azul, es como fría la luz. Y Timo dijo, sí, después discutieron y le gustó, son cosas, o sea, él invitó eso, Lisandro, y todos necesitamos suerte, en el trabajo, en la vida, pero hay que reconocer cuando te llega la suerte y saber hacer algo con ella, ¿no? Y eso le pasa siempre a Lisandro, y le pasó con esto del formato, lo vio y reconoció algo que de lo que no se había dado cuenta antes, ¿no? Y fuera por ello. Bueno, hola Vigo. Antes felicitarte con mis compañeros por la película, por la estupenda película. Decirte que no se me ocurre un actor mejor para representar este papel, un danés que habla argentino como un caballo, fantástico. Quería hablar sobre la música, que es la película se muestra... Es imposible casi comunicar con él ahora, o para mí por lo menos, pero lo he conocido desde los años 90, cuando hicimos nuestras primeras cosas juntos, y siempre lo paso bien con él, aprendo mucho de él, nos divertimos. La música no es usual para Lisandro en sus películas, a menos que sea de manera orgánica, que salga en una radio, en una escena. Él nunca había usado música, como nunca, una banda sonora, digamos, de música, como nunca había usado actores profesionales o fotógrafos como Timo Salminen, etc. De muchas maneras es un salto importante, creativo para Lisandro esta película. Tiene un hilo narrativo, aunque a veces muy finito, pero está ahí, mucho más fuerte que sus otras películas, se puede decir. Lo de la música fue una cosa que surgió a mitad de camino, estábamos rodando y Lisandro dice, bueno, como sabemos hay momentos de transición, un antes y un después, hay momentos así en la película, algunos muy sutiles, ¿no? Como la primera escena, cuando la niña se apoya y cierra sus ojos, se podría decir que es el comienzo de algo, si lo ves la primera vez que ves la película, pero hay momentos cuando él se duerme, el personaje mío, bajo las estrellas, y cuando despierta todo ha cambiado, el clima, el paisaje, la luz, el estado mental del personaje, muchas cosas, ¿no?, de las que el personaje ni se da cuenta. Y él quería usar música para una transición, y digo, ¿música? ¿En serio? ¿Qué tipo de música? Y dice, bueno, no sé, algo como una descripción de algo lírico, algo así. Digo, bueno, es que no tenemos mucho tiempo y tampoco tenemos mucho presupuesto, no es que vamos a poder llamar a Bruce Springsteen y que nos preste una canción, ¿no? Y él dice, no, es algo, estoy buscando algo lírico, algo que tenga una base de guitarra y no me importa si es moderno o no. Y yo dije, bueno, yo tengo unos temas con un guitarrista genial, que hemos compuesto y hemos grabado durante los años, y te puedo pasar algunas cosas. Y le mandé como 10 o 11 temas, y le gustó el que se escucha ahí, cuando se duerme, y le gustó la otra canción del final, porque tenía una estructura circular como la del cuento, digamos, y funcionó muy bien. Y pasó así, una cosa extraña de la suerte. Y trabajar con Wackerfeld es muy divertido trabajar con él. Cuando grabamos cosas juntos, yo sé que él tengo media hora, una hora y después como se distrae
le entra la timidez y quiere volver a su casa, ¿no? Entonces, cuando él llega estamos listos y lo que le gusta de trabajar conmigo me parece es que yo no le pido nada, digo, tocamos algo, yo me siento, yo empiezo a tocar el piano y él sigue y hace algo, entonces yo intento seguirle a él, o viceversa. Pasa lo que pasa, ¿no? Y en general yo toco algo y digo, bueno, me gusta esta melodía, no sé si te parece que podríamos construir algo a base de eso. Es como muy orgánico todo, ¿no? Y como no hay mucho tiempo antes que él se canse, pues en esa hora o esa media hora sale lo que sale y ya está. Y estos son los temas que surgieron así. Gracias. ¿Hay otra pregunta ahí? Buenas noches. Yo tenía dos preguntas. Sí. La primera de ellas, en relación a la música, a mí me sorprendió especialmente el trabajo de sonido que hay en la película. Quería saber si te había hecho partícipe Lisandro Alonso desde el principio de la concepción de todos los sonidos que quería, o si realmente no... No, a mí me sorprendió también que quisiera usar música, pero lo que hablas del sonido es hermoso lo que hizo el sonidista, usando sonidos orgánicos de ese momento y también otros de otros momentos en la película, o cosas accidentales, ¿no? Hay como un ruido que es claramente de carretera, que se oye en varios momentos, que no pinta nada ahí, por un lado, como la guitarra eléctrica, no pinta nada, pero funciona, le da algo, le da un peso distinto, como la luz de Timo, como el lenguaje poético de la mujer en la cueva. Estas transiciones son difíciles de lograr, de conseguir, pero Lisandro lo hizo de una manera muy interesante que para mí funciona muy bien, fluye todo, de un momento a otro hay unos saltos fuertes hacia el final, pero para mí funciona, para otras personas a lo mejor no, pero es indudable que es distinto, que es un cine, es una película particular, singular, sin ser referencial. Hay mucha gente que quiere encasillar y dice, bueno, es como Tarkovsky, es como Sokolov, es como, no sé, muchas referencias, algunas sorprendentes, algunas no. Entiendo lo de Tarkovsky por los tiempos, por el tratamiento del paisaje y el ser humano en el paisaje y todo eso, pero hay algunas cosas, por ejemplo, me acuerdo en Cannes que decían a Lisandro, es obvio que has tomado prestado muchos detalles de la película de John Ford, Los sentados del desierto, ¿verdad? Es obvio, y él dice, ¿la qué? Y le dice, no, claro sentido, y dice, no la vi. Y dice, no, por favor. Y dice, no la vi. Y no la vio, no la había visto. Y dice, pues la voy a ver porque ya sos la quinta o la sexta persona que menciona esta película, debe ser buena, ¿no? Es así. Sí. Bueno, como decía, durante el rodaje no tanto detalles, alguna palabra por aquí, pero el guión, fuimos muy fieles al guión porque ya funcionaba muy bien la estructura y lo que contenía de texto, salvo la escena que se armó durante el rodaje, la primera que se ve en la película, donde se establece la relación entre el padre y la hija. Y en el montaje no varió la película, entonces está articulada como en el guión. No, bueno, hay un cambio importante y eso fue que en el guión, la última escena en Dinamarca, la última secuencia, eso ocurría al principio, pero cuando lo veo ahora tenía que ser como es ahora, no hubiera sido tan interesante, hubiera sido más obvio, tal vez, que bueno, es un sueño de una niña, tal vez, no sé, pero no sé, él no le funcionaba a Lisandro el montaje, ese fue el único cambio importante, pero el único cambio que hizo es que movió esa parte al final. Mira, quería preguntar que el personaje de alguna forma hace un viaje por el desierto
que no deja de ser un viaje interior. Y te quería preguntar, tú como personaje, ¿crees que aprendió o qué cosa aprendió por el camino? Por ese camino del desierto. Bueno, lo más sencillo que te puedo decir es que aprendió a decir no sé. O sea, específicamente respecto a la... Esto yo creo que es un buen tipo, no creo que es una persona mala. Es posible que como militar esté de acuerdo con el teniente Pitaluga, que sí hay que eliminar a los indígenas. No sé si está de acuerdo con eso, pero tiene un interés científico, quiere saber los nombres de las tribus antes de matarlos. No sé si quiere matarlos o no, pero es un tipo educado, formal, que como digo trata de imponer su visión, su punto de vista, su crianza, su cultura, en vez de dejar entrar, como dice la hija, me encanta cómo entra en mí el desierto, cómo me llena. Eso le espanta al padre, él no quiere saber nada de eso. Quiere estudiar, quiere de manera, digamos, subconscientemente colonial o imperialista, lo que uno quiera decir. Él quiere dominar el paisaje, los lugares donde está, lo que está pasando, quiere entender, quiere razonar, quiere buscarle siempre la lógica a todo lo que le pasa. Y cada vez le pasan cosas más extrañas, más difíciles de explicar, de entender. Hasta que al final la pregunta esta que oye en su cabeza, qué es lo que hace que una vida funcione y avance, dice no sé. Pero es bastante terco, porque aunque dice eso, se pone de pie y sigue caminando, ¿no? Y eso, personajes como ese, me gustan, que tienen esa cosa terca, esa cosa testaruda, de como ese salto al vacío, esa insistencia, mientras me late el corazón voy a seguir adelante, ¿no? He hecho varios personajes que tienen esa manera de ver la vida. Algunos son forzudos y violentos, otros como Dinesen no, pero tienen esa cosa que no saben por qué, pero como organismo necesitan avanzar, aunque no sepan por qué. ¿Y Zabaleta es un personaje que existió? Zuluaga. Zuluaga. Zabaleta es un gran futbolista. Zuluaga, no, bueno, es una mezcla de... Hay historias de caciques, de guerreros indígenas que hay elementos que tienen que ver. La zanja esa que se ve que se está acabando existió, y eso puede, si uno sabe eso, sabe más o menos cuándo ocurre la película, que sería más o menos 1876, 77. Esta zanja se construyó para proteger a la provincia de Buenos Aires, para hacerlo más difícil para los indios cruzar, y también para que no pudieran robar el ganado, ¿no? de los criollos. Bueno, como decía, durante el rodaje no tanto detalles, alguna palabra por aquí, pero el guión, fuimos muy fieles al guión porque ya funcionaba muy bien la estructura y lo que contenía de texto, salvo la escena que se armó durante el rodaje, la primera que se ve en la película, donde se establece la relación entre el padre y la hija. ¿Y en el montaje no varió la película entonces? ¿Está articulada como en el guión? No, bueno, hay un cambio importante, y eso fue que en el guión, la última escena en Dinamarca, la última secuencia, eso ocurría al principio, pero cuando lo veo ahora tenía que ser como es ahora, no hubiera sido tan interesante, hubiera sido más obvio, tal vez, que bueno, es un sueño de una niña
tal vez, no sé, pero no sé, él no le funcionaba a Lisandro el montaje. Ese fue el único cambio importante, pero el único cambio que hizo es que movió esa parte al final. Mira, quería preguntar que el personaje de alguna forma hace un viaje por el desierto, que no deja de ser un viaje interior. Y te quería preguntar, tú como personaje, ¿crees que aprendió o qué cosa aprendió por el camino? Por ese camino del desierto. Bueno, lo más sencillo que te puedo decir es que aprendió a decir no sé. O sea, específicamente respecto a la... Esto yo creo que es un buen tipo, no creo que es una persona mala. Es posible que como militar esté de acuerdo con el teniente Pitaluga, que sí hay que eliminar a los indígenas. No sé si está de acuerdo con eso, pero tiene un interés científico, quiere saber los nombres de las tribus antes de matarlos. No sé si quiere matarlos o no, pero es un tipo educado, formal, que como digo trata de imponer su visión, su punto de vista, su crianza, su cultura, en vez de dejar entrar, como dice la hija, me encanta cómo entra en mí el desierto, cómo me llena. Eso le espanta al padre, él no quiere saber nada de eso. Quiere estudiar, quiere de manera, digamos, subconscientemente colonial o imperialista, lo que uno quiera decir. Él quiere dominar el paisaje, los lugares donde está, lo que está pasando, quiere entender, quiere razonar, quiere buscarle siempre la lógica a todo lo que le pasa. Y cada vez le pasan cosas más extrañas, más difíciles de explicar, de entender. Hasta que al final la pregunta esta que oye en su cabeza, qué es lo que hace que una vida funcione y avance, dice no sé. Pero es bastante terco, porque aunque dice eso, se pone de pie y sigue caminando, ¿no? Y eso, personajes como ese, me gustan, que tienen esa cosa terca, esa cosa testaruda, de como ese salto al vacío, esa insistencia, mientras me late el corazón voy a seguir adelante, ¿no? He hecho varios personajes que tienen esa manera de ver la vida. Algunos son forzudos y violentos, otros como Guinnessén no, pero tienen esa cosa, que no saben por qué, pero como organismo necesitan avanzar, aunque no sepan por qué. ¿Y Zabaleta es un personaje que existió? Zuluaga. Zuluaga. Zabaleta es un gran futbolista. Zuluaga, no, bueno, es una mezcla de... Hay historias de caciques, de guerreros indígenas que hay elementos que tienen que ver. La zanja esa que se ve que se está acabando existió, y eso puede, si uno sabe eso, sabe más o menos cuándo ocurre la película, que sería más o menos 1876, 77. Esta zanja se construyó para proteger a la provincia de Buenos Aires, para hacerlo más difícil para los indios cruzar, y también para que no pudieran robar el ganado, ¿no? de los criollos.